Sobre la mesa, que es la representación del plano, vamos a tener algunos objetos de los bloques lógicos. Como con esos objetos voy a hacer el trabajo, sabemos que nos van a formar un conjunto universal de referencia y lo vamos a llamar con la letra U. En la parte inferior vamos a colocar o vamos a determinar un aro y ese aro lo vamos a llamar un conjunto que se va a llamar C. ¿Qué significa eso? Que el elementos del conjunto universal, acá vamos a colocar los círculos, que ese conjunto se va a llamar C. Es muy lindo entender que hemos creado un conjunto dentro del conjunto universal. A esa relación se le va a llamar subconjunto y se determinará con este símbolo. ¿Eso qué significa? Que el conjunto C es un subconjunto del conjunto universal. Vamos a pasar los niños y vamos a ver cuáles de esos elementos que hay en el conjunto universal corresponden al conjunto de los círculos. He enunciado la expresión pertenece. Pertenece lo vamos a simbolizar con este signo y cuando no pertenece se simbolizará con este signo. Bueno, entonces vamos a colocar antes de C el símbolo de pertenencia. El niño va a llegar y cogerá un objeto y dirá, el círculo rojito pertenece al conjunto C. Como eso es verdadero, entonces ingresamos el elemento en la región que corresponde a los círculos. El cuadrado pertenece a los círculos. La respuesta es que no pertenece. Por lo tanto, quedará en el conjunto universal. Al final, el conjunto C debe quedar de esta forma. A continuación, empecemos a trabajar las operaciones que hay entre los conjuntos. Inicialmente, la unión. ¿Qué hacemos? En el conjunto universal vamos a colocar tres subconjuntos. El subconjunto T, que aquí van a ir los elementos del conjunto universal que sean triángulos. Una segunda región llamada C, que aquí van a ir los elementos del conjunto universal que sean círculos. Y por último, vamos a colocar sobre la región que hay en esta elipse todos los elementos de los triángulos y los círculos. Los niños en su análisis al final darán esta muestra, que hay triángulo amarillo, azul y rojo, círculo amarillo, azul y rojo. Después de tener esa estructura, se les va a decir, vamos a ubicar todos los elementos en esta región. Entonces, hemos unido en la región los elementos que habían en T, los elementos que habían en C. Pero lo más importante para nosotros en este caso es cuál es la palabra clave que habrá para poder definir el conjunto de la unión. Entonces, veamos. Unión se simboliza con este signo. Entonces, acá quedarán los elementos que hay en T unidos con los elementos que hay en C. La estructura final es la que aparece en este instante. Pero resulta que para poder definir unión hay una letra que es clave y vamos a tratar de identificarla. ¿Cómo? Devolviendo los elementos a sus respectivas regiones anteriores. Entonces tomamos un elemento y decimos, este elemento estaba en T o estaba en C. Este elemento estaba en T o estaba en C. Al ser el proceso de reversibilidad, los elementos quedarían distribuidos en sus respectivos conjuntos. Lo importante fue que detectamos que había una letra clave y la letra es la O. Esa O se simboliza con este signo. Entonces, con este signo fácilmente podemos definir la unión entre los conjuntos T y C. Quedarían entonces de la siguiente forma. En la región quedarían los elementos de la unión, es decir, T unido con C es igual a elementos que están en T o los elementos que están en C. Y esa es la definición de unión entre conjuntos. Se le entregará a los niños esta presentación y se les dirá, acá en esta regioncita van a colocar del conjunto universal los rojos y en esta región van a colocar los cuadrados. Es importante cuando ellos empiezan a decir este elemento
del conjunto universal es cuadrado o es rojo? Ah, es cuadrado. Vamos muy bien. ¿Este es cuadrado o es rojo? No, es rectángulo. Se queda aisladito. Y seguimos. ¿Este señor es cuadrado o es rojo? Rojo no es tampoco. ¿Este señor es cuadrado o es rojo? Es rojo. ¿Este señor es cuadrado o es rojo? Bueno, ellos irán clasificando de tal forma que llegan de pronto a alguno donde se tropiezan. Este señor es cuadrado y es rojo. ¿Cómo es la presentación? Se les dará un buen tiempo. Ellos al final resuelven la situación creando un área que corresponda a los dos. Entonces, esa área que han creado, allí van a ir todos los elementos que corresponden a la intercepción. En el conjunto A tenemos las vocales abiertas A, E, O, los números 1 y 2. En el conjunto B tenemos las vocales cerradas I, U, los números 1, 2. Como en este caso me interesa mucho es saber los elementos de la intercepción, ya preguntaría yo, el 1 estaría en A o en B. Un niño inmediatamente dice en los dos. Entonces no es O, es I. Es decir, el 1 está en A y el 1 está en B. Hacemos como los magos. Debajo de la manga sacamos el otro 1 y lo llevamos a B. El 2 está en A y el 2 está en B. Con los otros ya tenemos que cambiar al O, porque la letra A está en A o en B. Está en A y así sucesivamente. Entonces sabríamos que el conjunto al lado izquierdo es el A, el conjunto al lado derecho es el B. Al final las presentaciones son así. Ahora, ¿cómo se definiría entonces la intercepción? La intercepción se simboliza con este signo. Y la definición queda así. A interceptado con B es igual a los elementos que están en A y están en B. Ya por el proceso de reversibilidad nos dimos cuenta que eran el 1 y el 2. Los niños, después de tener una buena experiencia con este modelo o esta estructura, aprovecharemos para definir una nueva operación entre conjuntos que se llama la diferencia. Entonces sabemos que el conjunto A tiene los elementos A, E, O, 1, 2. B tiene los elementos I, U, 1 y 2. La diferencia de A menos B significa que a esa estructura le quitamos todos los elementos de B. Entonces me quedaría así. Al quitarles los elementos, esa sería la presentación. ¿De quién? Precisamente la presentación de la diferencia de A con B. Entonces observemos. Este A está en el conjunto A, pues claro. ¿Está en el conjunto B? No está. E, ¿está en A? Sí. ¿Está en el conjunto B? No está. O, ¿está en A? Sí. ¿Está en B? No. Entonces, ¿cuál sería la definición de la diferencia entre el conjunto A y el conjunto B? A menos B es igual a los elementos que están en A y los elementos que no están en B, que son en este caso los que hay en este modelo. Para definir la nueva operación entre conjuntos llamada la diferencia simétrica, pues volvemos a tomar como modelo el que nos ha servido en los dos casos anteriores. Sabemos cuáles son los elementos de A, sabemos cuáles son los elementos de B. Ahora se le preguntará a los niños, dígame cuáles son los elementos de la unión. Él responderá a todos los que hay en la estructura. ¿Cuáles son los elementos de la intercepción? Él responderá a los elementos 1 y 2. Los elementos de la intercepción que los retire de la estructura y han quedado los elementos que pertenecen a la diferencia simétrica. Luego la definición es la siguiente. Para definir la diferencia simétrica simbolizada con el triangulito entre dos conjuntos sería en este caso A diferencia simétrica con B. Son los elementos que están en la unión y los que no están en la intercepción.
Por último, hablaremos del complemento. Entonces, vamos a crear un conjunto A y su complemento. Para ello, primero tenemos el conjunto universal de referencia con estos elementos. Luego, vamos a introducir acá el conjunto A. Y el complemento es lo que hay por fuera de esta región. Pero ¿a quiénes serían? Pues son los elementos del conjunto universal azules. Entonces pasa un niño y hace la respectiva representación. Vamos a ingresar el nombre dentro de la regioncita para que nos quede un poquitico más claro. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que a complemento de lo que hay por fuera. Entonces, ¿quiénes serían los que hay por fuera? Si por dentro están los azules, por fuera estarían ¿quiénes? Los no azules, y esos serían los del complemento. Los no azules, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en el conjunto universal. Es muy fácil decir que los elementos de la complemento están aquí. No, no están aquí. ¿Están dónde? Ah, están en el universal. Por eso, la definición es: el A complemento es igual a unos elementos que están en el universal y no están en A. Ah, estos no. Entonces les toca esta región de acá. Bueno, hemos hecho esta segunda reflexión. Espero que padres, alumnos o maestros vayan leyendo y de acuerdo a la edad mental de los niños van aplicando los conceptos con los niños. Yo me imagino que para niños de 6 años pues se trabajará la intercepción y la unión solamente. Y ahí cada maestro va eligiendo la profundización, aumentando el número de operaciones por compartir con los demás. Dios los bendiga. Muchas gracias.